Hay un momento que sucede justo antes de cada mala decisión que has tomado en tu vida. Es tan pequeño, tan rápido, que la mayoría de las personas nunca nota que existe. Es el momento entre que algo pasa y tú reaccionas a ello. Alguien dice algo cruel, y antes de pensarlo tu cara ya está caliente, y tus palabras ya están saliendo. Alguien que amas se aleja, y antes de que puedas respirar, ya estás persiguiendo, rogando, aferrándote más fuerte. En ese pequeño espacio entre el evento y la reacción, se está escribiendo toda tu vida, y casi nadie lo controla, casi nadie sabe que existe. Este audiolibro trata sobre esa brecha, sobre lo que sucede cuando finalmente aprendes a poseerla, en lugar de ser poseído por ella. Vamos a hablar de una habilidad que las personas más poderosas, más respetadas y más silenciosamente peligrosas en cada campo comparten. Esa habilidad es el desapego emocional. Y quiero decirte ahora mismo, no es lo que crees que es. Probablemente te dijeron que desapego significa no importarte, que significa volverte frío, distante, robótico. Olvida esa definición. El desapego emocional real no es la ausencia de sentimiento, es la presencia de control. Es la capacidad de sentir todo completamente, la rabia, el dolor, el miedo, y aún así, elegir tu respuesta en lugar de ser arrastrado por ella. Empecemos. Este audiolibro te va a mostrar exactamente cómo funciona ese muro, ladrillo por ladrillo. Y vas a tener las herramientas para empezar a construir el tuyo. Una última consideración práctica sobre este proceso. El desapego emocional no se desarrolla de manera uniforme en todas las áreas de la vida simultáneamente. Es completamente normal, y de hecho esperado, que hayas desarrollado más facilidad para practicar el desapego en el contexto profesional que en las relaciones íntimas, o viceversa. Cada dominio de la vida activa diferentes patrones históricos y diferentes niveles de vulnerabilidad emocional. Reconocer en qué áreas específicas tu desapego todavía está en desarrollo, en lugar de esperar un dominio uniforme e instantáneo en todos los contextos, produce una relación más honesta y sostenible con este proceso de crecimiento. Piensa en las personas que más admiras. El líder que se mantiene calmado mientras todos entran en pánico. El negociador que no se inmuta cuando el otro lado intenta provocarlo. La persona que puede alejarse de una relación tóxica sin suplicar, sin colapsar, sin entregar una pieza más de sí misma. ¿Qué tienen todas en común? No son inmunes a la emoción. Simplemente construyeron un muro entre lo que sienten y lo que hacen. Y dentro de ese muro vive todo su poder. Ese muro no se construye de la noche a la mañana. Se construye ladrillo por ladrillo, comenzando con la comprensión más fundamental de todas. Que entre cada estímulo y cada respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside tu libertad de elegir. Este concepto no es nuevo. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, lo articuló de una manera que ha resonado durante décadas. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. La mayoría de las personas vive como si ese espacio no existiera. Como si cada estímulo produjera automáticamente una reacción específica, inevitable, fuera de su control. Alguien te insulta, te enojas. Alguien te rechaza, te desesperas. Alguien te provoca, explotas. Esta cadena parece tan automática que la mayoría nunca cuestiona si podría ser diferente. Pero la neurociencia confirma lo que Frankl observó filosóficamente. Ese espacio existe y es medible. Cuando ocurre un evento emocionalmente cargado, la amígdala, el centro de alarma del cerebro, se activa en milisegundos, mucho antes de que la corteza prefrontal, responsable del pensamiento consciente y la planificación, tenga oportunidad de procesar completamente la situación. Este es el origen biológico de la reacción impulsiva, una parte primitiva y rápida del cerebro actuando antes de que la parte más sofisticada y lenta pueda intervenir. El desapego emocional, en su forma más práctica, es el entrenamiento deliberado de esa brecha. Es expandir el tiempo entre la activación de la amígdala y la respuesta conductual
lo suficiente como para que la corteza prefrontal pueda participar en la decisión. No es eliminar la respuesta emocional inicial, que es automática e imposible de prevenir completamente. Es interrumpir la cadena automática que lleva de esa respuesta emocional a la acción impulsiva. Las personas que parecen tener un control extraordinario sobre sí mismas no sienten menos que el resto. Frecuentemente sienten con la misma intensidad, o incluso más, debido a su mayor sensibilidad y percepción. La diferencia no está en la intensidad de lo que sienten. Está en la longitud de la brecha entre sentir y actuar, y en lo que hacen con esa brecha cuando existe. Vale la pena entender que esta brecha no es fija en su tamaño. Puede expandirse o contraerse dependiendo de factores como el estado físico general, el nivel de estrés acumulado, la calidad del sueño reciente, e incluso factores tan simples como el nivel de glucosa en sangre. Esto explica por qué las mismas provocaciones que manejas con calma en un día bien descansado pueden desencadenar reacciones desproporcionadas en un día de agotamiento extremo. La brecha entre estímulo y respuesta no es solo una habilidad psicológica abstracta. Está profundamente conectada con el estado físico del cuerpo. Esto tiene una implicación práctica importante. Cuidar los fundamentos físicos, sueño adecuado, nutrición estable, ejercicio regular, no es simplemente autocuidado general, sino infraestructura directa para el desapego emocional. Un cuerpo agotado y desregulado tiene menos recursos disponibles para mantener esa brecha abierta bajo presión. Un ejercicio práctico para empezar a experimentar directamente esta brecha es lo que podríamos llamar la observación de la primera reacción. Durante los próximos días, cuando algo te genere una respuesta emocional notable, en lugar de actuar inmediatamente, dedica solo 3 segundos a notar. ¿Qué estoy sintiendo exactamente en este momento? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? Esta simple práctica de nombrar y localizar la sensación, sin todavía decidir qué hacer con ella, comienza a familiarizarte con la existencia de esa brecha que la mayoría de las personas nunca nota conscientemente. Este concepto también explica un fenómeno que muchas personas han experimentado sin nombrarlo. La sensación de haberse comportado como otra persona durante un momento de reactividad intensa, seguida del arrepentimiento cuando la calma regresa. Esa sensación de desconexión con el propio comportamiento durante el pico emocional no es casualidad ni debilidad de carácter. Es el reflejo preciso de que en ese momento, una parte diferente y más primitiva del cerebro estaba efectivamente al mando, operando con objetivos de supervivencia inmediata, en lugar de con los valores y prioridades a largo plazo que normalmente guían el comportamiento cuando la corteza prefrontal tiene acceso completo. Existe una confusión extendida sobre lo que significa el desapego emocional, y esa confusión ha impedido que muchas personas desarrollen esta habilidad, porque temen convertirse en algo que no quieren ser. La versión popular del desapego sugiere volverse frío, distante, incapaz de conectar profundamente con otros. Esta versión imagina a alguien que ha cerrado la puerta de su corazón, que ha decidido que sentir es peligroso, y por tanto ha eliminado la capacidad de sentir. Esta versión es, en el mejor de los casos, incompleta, y en el peor, completamente equivocada. El verdadero desapego emocional no reduce la capacidad de sentir. La preserva completamente mientras añade una capa de gestión consciente sobre cómo esos sentimientos se traducen en comportamiento. Las personas con desapego saludable sienten dolor cuando pierden algo importante. Sienten alegría cuando algo bueno sucede. Sienten ira cuando son tratadas injustamente. La diferencia no está en la ausencia de estas emociones, sino en cómo se relacionan con ellas. Existe una distinción crucial entre el desapego saludable y lo que realmente es evitación emocional, disfrazada de fortaleza. La evitación emocional implica suprimir, negar o distraerse de las emociones difíciles en lugar de procesarlas. Las personas que practican la evitación frecuentemente parecen tener un control impresionante en la superficie, pero por debajo están acumulando una deuda emocional que eventualmente se cobra, ya sea a través de explosiones descontroladas, problemas de salud relacionados con el estrés crónico, o una desconexión progresiva de su propia vida interior que eventualmente los deja sintiéndose vacíos y sin propósito. El desapego saludable, por contraste,
Requiere sentir completamente las emociones antes de decidir cómo actuar en respuesta a ellas. Esto significa permitir que la tristeza sea sentida, que la ira sea reconocida, que el miedo sea experimentado, sin la necesidad de suprimirlos inmediatamente, ni de actuar impulsivamente basándose en ellos. Es un proceso de sentir plenamente y luego elegir conscientemente, en lugar de sentir plenamente y ser inmediatamente controlado, o de evitar sentir en absoluto. Esta distinción tiene implicaciones prácticas importantes. Las personas que confunden el desapego con la supresión emocional frecuentemente terminan en un estado de desconexión crónica de sus propias necesidades y deseos. No pueden identificar lo que realmente quieren porque han pasado tanto tiempo desconectándose de la información que sus emociones les proporcionan. El desapego saludable mantiene ese canal de información abierto mientras previene que la información abrume el proceso de toma de decisiones. Una manera útil de entender esta distinción es pensar en el desapego saludable como impermeabilidad selectiva en lugar de como un muro completo. Un muro completo bloquea todo, tanto lo dañino como lo nutritivo. La impermeabilidad selectiva permite que la información emocional entre, sea procesada, y luego determina conscientemente qué comportamiento resulta de ella. La evitación construye muros completos que eventualmente aíslan a la persona de toda conexión genuina, no solo de la posibilidad de daño. Las personas que han desarrollado desapego saludable frecuentemente son descritas por quienes las conocen bien como profundamente sintonizadas emocionalmente, capaces de captar matices sutiles en el estado de otros, precisamente porque no han cerrado su capacidad de percepción emocional. Lo que han desarrollado es la capacidad de recibir esa información sin ser automáticamente arrastrados por ella hacia comportamientos reactivos. Otra forma útil de entender esta distinción es a través de la metáfora del río y la presa. La evitación emocional funciona como una presa que bloquea completamente el flujo del río, acumulando presión detrás de ella hasta que eventualmente algo cede, ya sea a través de una explosión descontrolada o del colapso gradual de la estructura misma. El desapego saludable funciona más como un sistema de compuertas. El agua fluye, se siente, se reconoce, pero su velocidad y dirección pueden regularse conscientemente en lugar de bloquearse completamente o dejarse fluir sin ningún control. Es útil considerar también cómo el desapego saludable se manifiesta de manera diferente en distintas personalidades. Alguien naturalmente más expresivo emocionalmente no necesita convertirse en alguien reservado y contenido para desarrollar desapego saludable. Puede seguir siendo tan expresivo como su temperamento natural dicta, mientras desarrolla la capacidad de pausar antes de que esa expresividad se traduzca en comportamientos impulsivos que podría lamentar. El desapego no elimina la personalidad individual. Añade una capa de gestión consciente sobre cómo esa personalidad se traduce en acción durante los momentos de mayor carga emocional. Para entender cómo desarrollar el desapego, necesitas entender exactamente qué está sucediendo en tu cerebro cuando reaccionas impulsivamente ante un evento emocional. Cuando percibes algo como una amenaza, ya sea física o social, la amígdala inicia lo que se conoce como respuesta de lucha, huida o parálisis. Esta respuesta evolucionó para mantenernos a salvo de peligros físicos reales, pero opera con la misma intensidad ante amenazas puramente sociales o psicológicas, una crítica, un rechazo, una traición percibida. Durante esta respuesta, el cuerpo se inunda de cortisol y adrenalina. El corazón se acelera. La respiración se vuelve más superficial y rápida. Los músculos se tensan preparándose para la acción. Y crucialmente, el flujo sanguíneo se redirige de la corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional y la planificación a largo plazo, hacia los sistemas que apoyan la acción física inmediata. Esto significa que literalmente tienes menos acceso a tu capacidad de pensamiento racional durante los momentos de alta activación emocional. No es una metáfora. Es fisiología medible. El cerebro que está experimentando una amenaza percibida opera con recursos cognitivos genuinamente reducidos para el pensamiento complejo y considerado. Este estado, llamado a veces secuestro amigdalar, típicamente dura entre 6 y 20 minutos si no se hace nada activamente para interrumpirlo. Durante ese periodo, cualquier decisión que tomes, cualquier palabra que digas,
Está siendo procesada por un cerebro que opera en modo de supervivencia primitiva, en lugar de en modo de sabiduría considerada. Esto explica por qué las decisiones tomadas en el calor del momento son consistentemente peores que las tomadas después de un período de calma. No es que la persona sea menos inteligente en esos momentos. Es que literalmente tiene acceso reducido a las partes de su cerebro que producen las mejores decisiones. La buena noticia es que este secuestro amigdalar puede interrumpirse deliberadamente. La respiración controlada, específicamente las exhalaciones prolongadas, activa el sistema nervioso parasimpático, que contrarresta directamente la activación del sistema de lucha o huida. Una exhalación de 6 a 8 segundos, repetida varias veces, puede comenzar a restaurar el acceso a la corteza prefrontal en cuestión de minutos, mucho más rápido que esperar a que el secuestro amigdalar se resuelva por sí solo. Conocer esta ventana de tiempo, entre 6 y 20 minutos, es en sí mismo una herramienta poderosa. Cuando sabes que tu capacidad de pensamiento racional está genuinamente comprometida durante ese periodo, puedes tomar la decisión consciente de posponer cualquier respuesta importante hasta que ese periodo haya pasado, en lugar de confiar en un cerebro que sabes que está operando con recursos limitados. Es útil entender también por qué las amenazas puramente sociales activan una respuesta tan intensa como las amenazas físicas reales, cuando racionalmente sabemos que no ponen en peligro nuestra supervivencia inmediata. La respuesta evolutiva a la exclusión social tiene raíces profundas. Durante la mayor parte de la historia humana, ser excluido del grupo social significaba literalmente una sentencia de muerte, ya que la supervivencia dependía completamente de la cooperación grupal. El cerebro moderno hereda este sistema de alarma antiguo, que no ha tenido tiempo evolutivo suficiente para distinguir entre el rechazo social moderno, generalmente no letal, y el rechazo tribal ancestral, que sí lo era. Comprender este origen evolutivo no elimina la intensidad de la respuesta, pero proporciona un contexto útil. La intensidad de tu reacción emocional ante una crítica o un rechazo no es una medida precisa del peligro real que representa esa situación. Es la activación de un sistema diseñado para un contexto radicalmente diferente al que habitas actualmente. Un dato adicional que vale la pena conocer es que el estado de secuestro amigdalar no solo afecta la calidad del pensamiento, sino también la memoria de lo que ocurre durante ese periodo. Las decisiones y palabras producidas durante la alta activación emocional frecuentemente se recuerdan de manera distorsionada posteriormente, lo que puede generar confusión y conflicto adicional cuando las personas involucradas tienen recuerdos genuinamente diferentes de la misma situación tensa. Saber esto proporciona una razón adicional para posponer las conversaciones importantes hasta que ambas partes hayan tenido oportunidad de regresar a un estado de mayor claridad cognitiva. Comprender esta base biológica también ayuda a eliminar la vergüenza innecesaria que muchas personas sienten sobre sus propias reacciones pasadas. Cuando entiendes que tu cerebro estaba operando con recursos cognitivos genuinamente comprometidos durante un momento de reactividad extrema, puedes tener más compasión contigo mismo por decisiones pasadas que ahora lamentas, mientras simultáneamente te comprometes a desarrollar las herramientas necesarias para que situaciones futuras similares se manejen de manera diferente. Hay un tipo específico de situación donde el desapego emocional se prueba con mayor intensidad: la provocación deliberada. Las provocaciones, ya sean insultos directos, comentarios pasivo-agresivos o intentos calculados de desestabilizarte emocionalmente, están diseñadas con un propósito específico: producir una reacción. Cuando reaccionas emocionalmente a una provocación, le confirmas al provocador que tiene acceso a tu estado interno, que sus palabras pueden mover tu mundo. El desapego emocional ante la provocación no significa no sentir el impacto de las palabras. Significa que ese impacto, aunque genuino, no controla automáticamente tu comportamiento externo. Puedes sentir la punzada de un insulto, y aún así, elegir no reaccionar de la manera que el provocador esperaba. Esta capacidad tiene un efecto psicológico interesante sobre el provocador mismo. Cuando alguien intenta provocarte y no obtiene la reacción esperada, experimenta una forma de desorientación. Su estrategia dependía de una respuesta predecible,
y la ausencia de esa respuesta interrumpe su modelo de cómo funciona la interacción. Frecuentemente, esto reduce la frecuencia de futuros intentos de provocación, porque el provocador aprende que ese canal específico no produce el resultado que busca. Practicar el desapego ante la provocación requiere primero reconocer el patrón de la provocación por lo que es: un intento de obtener control sobre tu estado emocional. Una vez que ves la provocación como una estrategia en lugar de como una verdad objetiva sobre ti, se vuelve más fácil no darle el peso que busca tener. Una técnica específica que resulta útil es lo que podríamos llamar la pausa de nombrado. Cuando percibes que estás siendo provocado, mentalmente nombra lo que está sucediendo. Esto es un intento de provocarme. Este simple acto de etiquetar la situación activa la corteza prefrontal de una manera que interrumpe parcialmente la respuesta puramente emocional, dándote acceso a más opciones de respuesta de las que tendrías si simplemente reaccionaras sin ese momento de reconocimiento consciente. Es importante notar que el desapego ante la provocación no significa tolerar comportamiento genuinamente inaceptable indefinidamente. Significa elegir conscientemente cómo y cuándo responder, en lugar de ser arrastrado a una respuesta inmediata que sirve más a la agenda del provocador que a tus propios intereses. Puedes decidir establecer un límite claro, incluso uno firme, pero esa decisión viene desde un lugar de elección consciente en lugar de reacción automática. Vale la pena distinguir entre dos tipos de provocadores que requieren respuestas ligeramente diferentes. Están quienes provocan de manera ocasional, probablemente desde su propia frustración o inseguridad momentánea, y quienes provocan de manera sistemática y calculada como estrategia habitual de interacción. Con el primer tipo, el desapego combinado con cierta comprensión puede ser suficiente. Con el segundo tipo, el desapego necesita combinarse con límites más explícitos, porque la provocación sistemática frecuentemente escala si no encuentra ninguna resistencia en absoluto. El desapego emocional no significa ausencia de límites. De hecho, los límites más efectivos frecuentemente se establecen precisamente desde un lugar de desapego, sin la carga emocional de la venganza o el resentimiento, sino simplemente como una declaración clara y calmada de lo que se aceptará y lo que no. Vale la pena mencionar también la provocación que ocurre en el ámbito digital, que tiene características propias que merecen atención. Los comentarios provocadores en redes sociales o mensajes de texto tienen una particularidad. No hay presión social inmediata para responder, y sin embargo la mayoría de las personas responde con la misma urgencia que si estuvieran frente a frente con el provocador. Practicar deliberadamente dejar pasar tiempo antes de responder a comunicaciones digitales provocadoras, aprovechando la ventaja natural que el medio digital ofrece, es una de las formas más accesibles de practicar el desapego en la vida cotidiana. Es también valioso considerar cómo la provocación funciona en dinámicas de poder desiguales, como en el contexto laboral cuando quien provoca tiene autoridad formal sobre ti. En estas situaciones, el desapego se vuelve aún más crucial, porque las opciones de respuesta directa pueden estar limitadas por las consecuencias profesionales. Practicar la pausa de nombrado y la respiración controlada resulta especialmente útil en estos contextos, porque permite mantener el profesionalismo necesario mientras internamente se procesa la situación sin la carga de una reacción impulsiva que podría tener consecuencias laborales duraderas. Uno de los territorios más difíciles donde practicar el desapego emocional es en las relaciones cercanas, precisamente porque es donde más nos importa el resultado y donde más automáticas se sienten nuestras reacciones. Cuando alguien que amamos se aleja, incluso momentáneamente, el impulso de perseguir, de rogar, de aferrarse más fuerte, puede sentirse casi irresistible. Este impulso tiene raíces en el sistema de apego humano, que evolucionó para mantenernos conectados a figuras importantes para nuestra supervivencia. El problema es que este sistema, diseñado para la supervivencia infantil, frecuentemente produce comportamientos contraproducentes en las relaciones adultas. El desapego saludable en las relaciones no significa amar menos, ni preocuparse menos por el resultado. Significa mantener suficiente estabilidad interna como para no necesitar controlar desesperadamente cómo responde el otro.
Es la diferencia entre decir, quiero que te quedes, desde un lugar de deseo genuino, y comportarse desde, necesito que te quedes, o me derrumbo, que viene de un lugar de dependencia, que frecuentemente produce exactamente el alejamiento que se está tratando de prevenir. Las personas que persiguen desesperadamente, cuando sienten que están perdiendo una conexión frecuentemente, aceleran esa pérdida. La persecución comunica, sin palabras, que la relación es lo único que sostiene la estabilidad emocional de quien persigue. Y esa dependencia visible, paradójicamente, reduce el atractivo de la conexión para la persona que se está alejando, porque nadie quiere sentirse como la única fuente de estabilidad de otra persona. El desapego en las relaciones también implica la capacidad de tolerar la incertidumbre sin necesitar resolverla inmediatamente. Cuando una relación pasa por un momento de tensión o distancia, la tentación es forzar una conversación inmediata para resolver la ansiedad de no saber qué está pasando. Pero frecuentemente, dar espacio, permitir que la situación se desarrolle, sin la presión de una resolución inmediata, produce mejores resultados que la insistencia ansiosa en resolver todo ahora mismo. Esto no significa evitar las conversaciones necesarias indefinidamente. Significa distinguir entre la necesidad genuina de comunicación y el impulso ansioso de controlar la incertidumbre a través de la acción inmediata. Las mejores conversaciones sobre temas relacionales difíciles frecuentemente ocurren después de que ambas partes han tenido tiempo de procesar sus emociones iniciales, no en el pico de la reactividad. Hay una dimensión adicional del desapego en las relaciones que merece atención. La capacidad de amar a alguien completamente mientras se acepta que no se puede controlar sus decisiones. Esta aceptación no es resignación pasiva, sino un reconocimiento maduro de que cada persona tiene su propia autonomía, incluyendo el derecho a tomar decisiones que no coincidan con lo que desearíamos para la relación. Las relaciones más saludables frecuentemente están compuestas por dos personas que se eligen mutuamente desde la libertad, no desde la necesidad. Cuando ambas personas tienen suficiente estabilidad interna como para poder imaginar su vida sin la otra persona, aunque no lo deseen, la relación que eligen activamente tiene una calidad diferente a una sostenida principalmente por el miedo a la pérdida o la incapacidad de funcionar independientemente. También vale la pena abordar específicamente el desapego en el contexto de la crianza, donde los padres frecuentemente enfrentan situaciones de alta carga emocional con sus hijos. Un padre que puede mantener la calma cuando un hijo está teniendo una crisis emocional intensa, modela, sin palabras, que las emociones intensas pueden ser manejadas sin pánico. Esta capacidad de permanecer regulado mientras el hijo está desregulado es una de las herramientas más poderosas de la crianza, porque el sistema nervioso del niño frecuentemente se calibra en respuesta al estado del adulto presente, un fenómeno que los psicólogos del desarrollo llaman corregulación. Otro aspecto importante del desapego en las relaciones es la capacidad de escuchar retroalimentación difícil de la pareja sin volverse inmediatamente defensivo. Cuando alguien que amamos expresa una preocupación o crítica sobre nuestro comportamiento, la reacción automática frecuentemente es defenderse, justificarse o contraatacar con una crítica propia. El desapego permite escuchar completamente lo que se está diciendo, sentir el impacto emocional que pueda tener, y luego responder desde un lugar de consideración genuina, en lugar de defensa automática, lo que frecuentemente transforma conversaciones potencialmente destructivas en oportunidades reales de crecimiento conjunto. Existe una paradoja poderosa en la psicología del desapego que vale la pena explorar en profundidad. Cuanto más te desapegas del resultado específico de una situación, más control real ganas sobre esa situación. Esto parece contraintuitivo al principio. Nuestra intuición sugiere que la manera de conseguir lo que queremos es preocuparnos intensamente por ello, enfocarnos obsesivamente en el resultado deseado. Pero la investigación en psicología del rendimiento sugiere lo opuesto. La sobrepreocupación por el resultado frecuentemente deteriora el rendimiento a través de un mecanismo conocido como ansiedad de desempeño. Cuando estás excesivamente apegado a un resultado específico, cada acción
se convierte en algo cargado de ansiedad. El miedo a no conseguir el resultado distrae recursos cognitivos que de otro modo estarían disponibles para ejecutar bien la tarea en cuestión. Los atletas de alto rendimiento conocen este fenómeno íntimamente. Los mejores resultados frecuentemente ocurren cuando el atleta está tan enfocado en el proceso que el resultado se vuelve casi secundario en su atención consciente. Este principio aplica mucho más allá del deporte. En las negociaciones, la persona que está visiblemente desesperada por cerrar un trato frecuentemente obtiene peores términos que la persona que puede alejarse si el trato no es correcto. En las entrevistas de trabajo, el candidato que necesita desesperadamente el puesto frecuentemente proyecta una energía diferente a la del candidato que sabe que tiene otras opciones. En las relaciones, como exploramos en el capítulo anterior, la necesidad desesperada de un resultado específico frecuentemente aleja lo que se está tratando de atraer. El desapego del resultado no significa no importarte el resultado. Significa hacer tu mejor esfuerzo genuino mientras mantienes la aceptación interna de que el resultado no está completamente bajo tu control, y que tu valor como persona no depende de conseguir ese resultado específico. Esta postura interna, paradójicamente, frecuentemente mejora las probabilidades de conseguir lo que quieres, porque opera desde la claridad y la calma en lugar de desde la ansiedad y la desesperación. Practicar este tipo de desapego requiere trabajar en la fuente de tu autoestima. Si tu sentido de valor depende completamente de conseguir resultados específicos, el desapego genuino será extremadamente difícil porque estarás protegiendo tu identidad completa en cada situación. Cuando tu sentido de valor está más anclado en tu carácter, tus valores y tu proceso, en lugar de en resultados específicos que no siempre están bajo tu control, el desapego se vuelve más accesible porque hay menos en juego existencialmente en cada resultado individual. Existe una aplicación específica de esta paradoja que vale explorar en el contexto profesional: la búsqueda de empleo o el desarrollo de negocios. Los candidatos y emprendedores que proyectan una necesidad visible y desesperada de éxito frecuentemente son percibidos, consciente o inconscientemente, como menos deseables que quienes proyectan la seguridad de tener otras opciones viables. Esto no significa fingir desinterés cuando genuinamente te importa el resultado. Significa cultivar genuinamente otras opciones y fuentes de seguridad, de modo que el desapego que proyectas sea auténtico en lugar de una actuación superficial que las personas perceptivas detectarán fácilmente. Existe también una aplicación de esta paradoja en el contexto de las metas personales a largo plazo. Las personas que persiguen una meta específica con una necesidad desesperada de alcanzarla, sin capacidad de tolerar el fracaso o el retraso, frecuentemente experimentan mayor ansiedad y menor persistencia genuina que las que mantienen el compromiso con la meta mientras aceptan que el camino puede no ser lineal ni garantizado. Esta aceptación no reduce la motivación, la transforma de una motivación basada en el miedo a una basada en el compromiso genuino, que tiende a ser más sostenible en el largo plazo. Un ejercicio práctico para desarrollar este desapego del resultado es la visualización del peor escenario posible antes de situaciones importantes. Contrario a la intuición, imaginar deliberadamente el resultado menos deseable y confirmar internamente que sobrevivirías a esa posibilidad, aunque sería difícil, reduce paradójicamente la ansiedad asociada con la incertidumbre del resultado. Esta técnica, utilizada extensamente en el entrenamiento de atletas de alto rendimiento, funciona porque elimina el elemento de lo desconocido del peor escenario, permitiendo que la energía mental se enfoque en el desempeño presente en lugar de en el miedo difuso hacia un futuro incierto. Vale la pena distinguir también entre el desapego del resultado y la falta de planificación o esfuerzo. Algunas personas malinterpretan este principio como una invitación a no esforzarse genuinamente, asumiendo que lo que tenga que pasar, pasará, sin ninguna acción intencional de su parte. Esto es una distorsión del concepto. El desapego saludable del resultado coexiste con el esfuerzo más completo y genuino posible. La diferencia está en que ese esfuerzo no está motivado por el miedo desesperado a fallar, sino por el compromiso genuino con hacer bien las cosas, independientemente de si el resultado final está garantizado. Las mejores decisiones de la vida raramente se toman en el pico de la emoción. Y sin embargo,
La mayoría de las personas toma decisiones importantes precisamente en esos momentos de máxima carga emocional, cuando su capacidad de pensamiento claro está más comprometida. El desapego emocional aplicado a la toma de decisiones significa crear intencionalmente espacio entre el momento en que surge una situación que requiere decisión y el momento en que efectivamente decides. Esta distancia temporal permite que la respuesta emocional inicial se procese antes de que se convierta en la base de una decisión permanente. Una práctica específica y poderosa es lo que se conoce como la regla de las 24 horas para decisiones importantes tomadas bajo carga emocional intensa. Cuando sientes el impulso de tomar una decisión significativa, ya sea terminar una relación, renunciar a un trabajo, o responder a algo que te ha herido profundamente, comprométete a esperar al menos 24 horas antes de actuar sobre ese impulso. Esto no significa que nunca tomes la decisión. Significa que la tomas después de que la intensidad emocional inicial se ha reducido lo suficiente como para permitir una evaluación más clara. Esta regla funciona porque la intensidad de la mayoría de las emociones sigue un patrón predecible. Pico inicial agudo, seguido de una disminución gradual con el tiempo. Las decisiones tomadas en el pico raramente reflejan lo que realmente quieres, cuando tu capacidad de pensamiento completo está disponible. Las decisiones tomadas después de que el pico ha pasado frecuentemente son diferentes y generalmente mejor calibradas a lo que realmente sirve a tus intereses a largo plazo. Otra herramienta útil es lo que podríamos llamar la perspectiva temporal expandida. Cuando enfrentas una decisión bajo presión emocional, pregúntate cómo te sentirás sobre esta decisión en 10 minutos, en 10 meses y en 10 años. Esta simple pregunta obliga a la mente a salir del momento presente intensamente cargado y considerar el contexto más amplio de tu vida, lo que frecuentemente revela que lo que parece urgente y crucial en el momento tiene mucho menos peso cuando se ve desde una perspectiva temporal más amplia. El desapego en la toma de decisiones también incluye reconocer cuándo una decisión es genuinamente reversible versus cuándo es difícil de deshacer. Las decisiones reversibles pueden tomarse con más rapidez porque el costo de equivocarse es bajo. Siempre puedes ajustar el curso. Las decisiones difíciles de revertir merecen la pausa adicional que el desapego emocional proporciona, precisamente porque las consecuencias de una decisión mal calibrada por la emoción del momento son más duraderas. Vale la pena añadir una distinción importante sobre cuándo la regla de las 24 horas debe ajustarse. Para decisiones que involucran seguridad física inmediata, propia o de otros, la deliberación extendida sería inapropiada. Esas situaciones requieren acción rápida basada en el mejor juicio disponible en el momento. La regla de las 24 horas aplica específicamente a decisiones donde la urgencia percibida es principalmente emocional, en lugar de genuinamente circunstancial, que describe la gran mayoría de las decisiones importantes de la vida, donde sentimos la necesidad de actuar inmediatamente, sin que exista una razón objetiva para esa urgencia. Un componente adicional de esta herramienta de decisión es consultar a alguien de confianza, cuya opinión respetes, específicamente después del periodo de espera, y no durante el pico emocional inicial. Buscar consejo mientras estás en el pico de la reactividad frecuentemente produce conversaciones donde principalmente buscas validación para lo que ya sientes el impulso de hacer, en lugar de perspectiva genuina. Buscar esa misma conversación después de que la intensidad ha disminuido produce intercambios mucho más útiles, donde puedes escuchar perspectivas que difieren de tu impulso inicial, sin la misma resistencia defensiva. Es útil también distinguir entre el desapego aplicado a decisiones personales y el aplicado a decisiones que afectan a otros significativamente. Cuando una decisión impacta a personas además de a ti mismo, el período de espera y consideración se vuelve aún más importante, porque las consecuencias de una decisión mal calibrada por la emoción del momento se extienden más allá de tu propia experiencia. En estos casos, además de la pausa temporal, puede ser valioso articular explícitamente a las personas afectadas que necesitas tiempo antes de comunicar una decisión final, lo que gestiona sus expectativas, mientras te permite el espacio necesario para procesar completamente antes de comprometerte. Hay una forma de desapego que rara vez se discute,
pero que es igualmente importante que el desapego de eventos externos. El desapego de tus propios pensamientos autocríticos. La mayoría de las personas se identifica completamente con su diálogo interno. Cuando la voz interior dice, eres un fracaso, o nunca vas a lograrlo, la tendencia automática es tratar ese pensamiento como un hecho objetivo sobre la realidad, en lugar de como lo que realmente es, un evento mental transitorio que puede o no reflejar la verdad. El desapego emocional aplicado a los pensamientos implica desarrollar lo que los psicólogos llaman defusión cognitiva, la capacidad de observar tus pensamientos como eventos mentales pasajeros, en lugar de fusionarte completamente con ellos como si fueran verdades absolutas. En lugar de soy un fracaso, la perspectiva desapegada reconoce estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso, una distinción que parece sutil, pero que cambia fundamentalmente la relación con ese contenido mental. Esta distinción importa enormemente, porque los pensamientos autocríticos, cuando se toman como verdades absolutas, producen las mismas respuestas emocionales y conductuales que produciría una amenaza externa real. El cerebro no distingue completamente entre una amenaza percibida a través de un evento externo y una amenaza percibida a través de un pensamiento autogenerado. Ambos activan sistemas similares de estrés y defensa. Practicar el desapego de los pensamientos autocríticos no significa suprimirlos ni fingir que no existen. Significa notarlos, reconocerlos como pensamientos en lugar de hechos, y luego elegir conscientemente si merecen la atención y el peso que automáticamente reciben. Muchos pensamientos autocríticos, cuando se examinan con esta distancia, revelan ser exageraciones, generalizaciones excesivas, o simplemente ecos de voces críticas de la infancia que nunca fueron cuestionadas. Una técnica útil para desarrollar esta forma de desapego es dar nombre explícitamente a los patrones de pensamiento autocríticos recurrentes. Cuando notas el pensamiento familiar de nunca soy suficientemente bueno, en lugar de fusionarte con él, puedes reconocerlo. Ahí está mi crítico interno otra vez. Este acto de nombrar crea la misma distancia que discutimos en el contexto de la provocación externa, permitiendo una relación más elegida y menos automática con el contenido mental. Un ejercicio específico que fortalece esta capacidad de defusión cognitiva es escribir los pensamientos autocríticos exactamente como aparecen en la mente, y luego reescribirlos anteponiendo la frase, estoy teniendo el pensamiento de que. Comparar ambas versiones lado a lado hace visible la diferencia sutil pero poderosa entre fusionarse completamente con un pensamiento como si fuera verdad absoluta y observarlo como un evento mental que puede examinarse con cierta distancia crítica. Esta práctica, realizada consistentemente durante algunas semanas, produce un cambio genuino en cómo la mente se relaciona con su propio contenido autocrítico, reduciendo significativamente el poder que estos pensamientos tienen sobre el estado emocional y las decisiones subsecuentes. Vale la pena explorar también cómo esta defusión cognitiva se aplica específicamente a la ansiedad anticipatoria, esa forma particular de pensamiento donde la mente genera escenarios catastróficos sobre el futuro que todavía no ha ocurrido. Cuando notas que tu mente está construyendo una cadena elaborada de «¿y si pasa esto?», entonces pasará aquello, y eso llevará a lo otro. Reconocer esta cadena como un producto de tu mente generando posibilidades, no como una predicción confiable del futuro, permite observarla con la misma distancia que aplicamos a los pensamientos autocríticos generales. La mente tiene una capacidad casi ilimitada para generar escenarios hipotéticos negativos. La habilidad del desapego no es detener esa generación, sino no otorgarle automáticamente el estatus de verdad probable. Una aplicación adicional de esta defusión cognitiva es su uso ante los pensamientos comparativos, esa tendencia mental de medir constantemente el propio progreso, apariencia o éxito contra el de otros. Cuando notas el pensamiento, esa persona está mucho más avanzada que yo, o nunca voy a lograr lo que ellos tienen. Reconocer ese pensamiento como una construcción mental basada en información parcial e incompleta, en lugar de como un hecho objetivo sobre tu valor relativo, reduce significativamente el sufrimiento innecesario que la comparación constante produce. La mente comparativa raramente tiene acceso a la imagen completa de la vida de otra persona,
Generalmente compara tu experiencia interna completa, con todas sus dudas y dificultades visibles solo para ti, contra la versión externa y editada que observas de otros. Es importante abordar directamente los riesgos de practicar el desapego de manera incorrecta, porque el camino entre el desapego saludable y patrones genuinamente dañinos puede ser más estrecho de lo que parece. El primer peligro es la disociación emocional crónica, donde la práctica de crear distancia de las emociones se convierte en una desconexión total de la vida emocional interior. Las personas que caen en este patrón frecuentemente reportan sentirse vacías o desconectadas de sus propias experiencias, incapaces de sentir alegría genuina o conexión profunda con otros, incluso cuando técnicamente están presentes en situaciones que deberían producir esas emociones. Esta disociación difiere del desapego saludable en un aspecto crucial. En el desapego saludable, las emociones se sienten completamente, pero se gestiona conscientemente cómo se traducen en comportamiento. En la disociación, las emociones mismas se han apagado o vuelto inaccesibles, lo que elimina la información valiosa que las emociones proporcionan sobre lo que realmente importa y lo que necesita atención en la vida de una persona. El segundo peligro es usar el concepto de desapego como justificación para evitar la vulnerabilidad necesaria en las relaciones íntimas. Algunas personas adoptan una postura de desapego permanente como mecanismo de defensa contra el riesgo de ser heridas, negándose a permitir la cercanía genuina que las relaciones profundas requieren. Esto no es desapego saludable, sino evitación del apego disfrazada de fortaleza filosófica. El tercer peligro es la aplicación selectiva del desapego únicamente hacia las necesidades y sentimientos de otros, mientras se mantiene una reactividad completa hacia las propias frustraciones. Algunas personas desarrollan lo que parece desapego, pero que realmente es una falta de empatía. Pueden permanecer imperturbables ante el dolor ajeno, mientras siguen siendo extremadamente reactivas ante cualquier cosa que les afecte directamente a ellas. Distinguir el desapego saludable de estos patrones dañinos requiere una evaluación honesta de varios factores. ¿Sigues siendo capaz de sentir alegría, conexión y vulnerabilidad genuina en tus relaciones más cercanas? ¿El desapego que practicas te permite tomar mejores decisiones y mantener mejores relaciones, o te está aislando progresivamente de la conexión humana? ¿Puedes explicar claramente por qué elegiste una respuesta particular, o simplemente no sientes nada en absoluto sobre situaciones que deberían generar alguna respuesta emocional? El desapego saludable siempre debería aumentar tu capacidad de vivir bien, no disminuirla. Si notas que tu práctica de desapego te está aislando de las conexiones que valoras, o te está dejando sintiéndote crónicamente vacío, es momento de reevaluar si lo que estás practicando es genuinamente desapego saludable o una forma de evitación disfrazada. Es importante también reconocer que el desarrollo del desapego saludable frecuentemente requiere apoyo profesional cuando existen patrones profundos de trauma o disociación previa. Para personas que han experimentado trauma significativo, la línea entre el desapego saludable que estamos describiendo y los mecanismos de disociación que el trauma puede haber producido puede ser particularmente difícil de discernir sin ayuda externa especializada. Buscar apoyo terapéutico no es una señal de fracaso en este proceso, sino frecuentemente el camino más efectivo hacia un desapego genuinamente saludable en lugar de una repetición de patrones defensivos previos. Un peligro adicional que merece mención específica es el uso del desapego como justificación intelectual para la crueldad o la indiferencia deliberada hacia el sufrimiento de otros. Algunas personas racionalizan comportamientos genuinamente insensibles, apelando al lenguaje del desapego emocional, cuando en realidad lo que están practicando es una falta de compasión disfrazada con vocabulario psicológico sofisticado. El desapego saludable nunca requiere la ausencia de compasión hacia otros. De hecho, la capacidad de mantener la calma frecuentemente permite ofrecer apoyo más efectivo a quienes sufren, precisamente porque no se está siendo arrastrado por el pánico compartido, que frecuentemente empeora las situaciones difíciles. También vale la pena mencionar el peligro de usar el desapego selectivamente como estrategia de manipulación relacional, presentando una calma exterior calculada específicamente para desestabilizar
o confundir a otra persona en un conflicto, en lugar de como una práctica genuina de autorregulación. Esta forma de pseudo-desapego, a veces descrita coloquialmente como manipulación por indiferencia, difiere fundamentalmente del desapego saludable, porque su objetivo es controlar la reacción del otro, en lugar de gestionar la propia experiencia interna. El desapego genuino nunca tiene como propósito principal afectar el comportamiento ajeno. Ese efecto, cuando ocurre, es un subproducto secundario del trabajo interno auténtico, no su objetivo central. Todo lo que hemos explorado hasta ahora necesita convertirse en práctica cotidiana para producir el cambio real que buscas. El desapego emocional, como cualquier habilidad genuina, se construye a través de la repetición deliberada, no a través de la comprensión intelectual únicamente. La primera práctica fundamental es el desarrollo de la conciencia del momento presente, frecuentemente llamada mindfulness en la literatura psicológica occidental. Dedicar 10 a 15 minutos diarios a la práctica de observar tus pensamientos y sensaciones, sin identificarte completamente con ellos, entrena directamente la capacidad de crear la brecha entre estímulo y respuesta que hemos discutido a lo largo de este audiolibro. No requiere ninguna creencia espiritual específica. Es simplemente entrenamiento atencional que fortalece los circuitos neuronales asociados con la autorregulación. La segunda práctica es el registro diario de momentos de reactividad. Al final de cada día, dedica unos minutos a identificar momentos donde reaccionaste automáticamente en lugar de responder conscientemente. No para juzgarte, sino para desarrollar el reconocimiento de patrones. ¿Qué situaciones específicas tienden a producir tu reactividad más intensa? ¿Qué señales corporales o mentales preceden típicamente a tus momentos de pérdida de control? Este mapeo de tus patrones específicos de reactividad te permite anticipar y prepararte para las situaciones que más comúnmente desafían tu desapego. La tercera práctica es el desarrollo de un protocolo de pausa personal, un conjunto específico de acciones que puedes ejecutar automáticamente cuando notas que estás entrando en un estado de alta activación emocional. Esto podría incluir la respiración de exhalación prolongada que mencionamos anteriormente, salir físicamente del espacio donde ocurre la provocación si es posible, o simplemente contar hasta 10 antes de responder. Tener este protocolo predefinido y practicado en situaciones de baja apuesta hace que sea mucho más accesible cuando realmente lo necesitas en situaciones de alta apuesta. La cuarta práctica es la exposición gradual y deliberada a situaciones de dificultad creciente, donde puedes practicar el desapego en condiciones controladas. Esto podría significar practicar mantener la calma durante conversaciones difíciles, pero de bajo riesgo, antes de enfrentarlas de mayor riesgo, o exponerte deliberadamente a críticas menores, para practicar recibir retroalimentación sin reactividad excesiva, antes de enfrentar críticas más significativas. Con el tiempo, y con práctica consistente, lo que comienza como un esfuerzo consciente y a veces torpe para crear espacio entre estímulo y respuesta, se convierte en un patrón más automático y natural. El muro del que hablamos al principio de este audiolibro se construye exactamente así, ladrillo por ladrillo, práctica por práctica, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes que esforzarte tanto para mantener tu centro. Simplemente lo tienes. Una quinta práctica que vale añadir es la revisión periódica de tu progreso, no solo el registro diario, sino una evaluación más amplia cada mes o cada trimestre. Pregúntate, ¿las situaciones que solían provocar reactividad intensa, hace unos meses todavía tienen el mismo poder sobre ti? ¿Has notado cambios en cómo las personas a tu alrededor responden a tu manera de manejar situaciones difíciles? Este tipo de revisión periódica, menos frecuente pero más reflexiva que el registro diario, te permite ver el progreso acumulativo que frecuentemente es difícil de percibir día a día, pero que se vuelve claro cuando se compara a través de periodos más largos de tiempo. Una sexta práctica final que vale la pena incorporar es compartir este proceso de desarrollo con alguien de confianza que pueda ofrecer retroalimentación externa sobre tu progreso. Frecuentemente, las personas más cercanas a nosotros notan cambios en nuestros patrones de reactividad antes de que nosotros mismos los reconozcamos completamente. Pedirles periódicamente su perspectiva honesta sobre si han notado diferencias en cómo manejas situaciones difíciles
proporciona una fuente de información objetiva que complementa tu propia autoevaluación, que puede estar sesgada por el deseo de ver progreso donde todavía no existe completamente, o por la dificultad de reconocer el progreso genuino cuando ocurre gradualmente. Y así llegamos al final de este audiolibro. El poder oculto del desapego emocional. ¿Por qué te hace imparable en la vida? Has recorrido la brecha que escribe tu vida. El mito del desapego como frialdad. La ciencia de la reactividad. El desapego ante la provocación. El desapego en las relaciones. La paradoja del control. El desapego como herramienta de decisión. El desapego de la voz interior crítica. Los peligros del desapego mal practicado. Y la construcción diaria del muro. Pero esto no es un final, es un inicio. El inicio de una relación completamente distinta con el espacio entre lo que sientes y lo que haces. El desapego emocional que hemos explorado en este audiolibro no es un destino al que llegas y desde el cual ya no tienes que trabajar. Es una práctica continua que se profundiza con el tiempo, con cada situación difícil que atraviesas usando estas herramientas, con cada momento donde eliges la pausa en lugar de la reacción automática. Habrá días donde la vieja reactividad regrese con fuerza, especialmente en momentos de estrés acumulado o fatiga extrema. Eso no es fracaso. Es simplemente el recordatorio de que esta es una habilidad humana, no una transformación permanente e inmune a las circunstancias. Lo que cambia con la práctica constante no es la ausencia total de reactividad, sino la velocidad con la que reconoces el patrón y regresas a tu centro. Lo que has aprendido hoy no requiere que te vuelvas alguien diferente de quien ya eres. Requiere que dejes de ser arrastrado por reacciones que nunca elegiste y empieces a habitar la brecha que siempre estuvo ahí esperando que la notaras. Suscríbete al canal, escucha los demás audiolibros y recuerda, no eres tus reacciones. Eres quien elige, en el silencio de esa brecha diminuta, qué hacer con lo que sientes. Y esa elección, repetida día tras día, es lo que separa a quien es arrastrado por la vida de quien la dirige.